Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario que organiza todos los viernes. Organizamos, digamos, entre todos los coordinadores de bioingeniería. Antes de que comencemos o que les presente a nuestra ponente del día de hoy, me gustaría decirles que vamos a grabar la sesión porque se sube a YouTube. Entonces, para que estén enterados, ¿vale? Este, el día de hoy nos presenta la ingeniera química Jacibe Hernández Rodríguez este tema tan interesante que se titula Modelo ay, perdón, flexoelectroreológico aplicado a la descripción de membranas biológicas tipo cristal líquido, células ciliadas externas del oído humano. O sea, imagínense, si me costó trabajo pronunciarlo, entenderlo ha de ser un poquito más complejo. Bueno, tuve el gusto de conocer este trabajo, un poquito de este trabajo ¿cómo se llama? En la Feria Internacional del Libro, ya que presentaron ella junto con otros autores pues este modelado matemático, ¿no? Entonces, pues démosle la bienvenida. Vamos a escuchar al doctor Edson, que nos va a platicar un poquito de la semblanza de Jacibe. Entonces, adelante, doctor Edson, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Alejandra. Bueno, yo quisiera presentar a mi hija, a parte de la familia, porque aunque no es mi hija biológica, pero es parte de la familia. Yo la tuve como estudiante en segundo semestre, corrió y me dijo, usted muy malo, pero quiero llevar ecuaciones diferenciales con usted. Y al final ahí hicimos un gran clic y es una persona extraordinaria, de las personas que valen la pena en la FES Zaragoza, como todos nuestros estudiantes. Y fue un promedio muy alto en su licenciatura, fue de 9.5 de promedio. Ahorita está actualmente estudiando la maestría, ya la acabó. De hecho, su examen es el 18 de marzo, el examen de maestría. Es un promedio de 9.8 en la maestría. Ha asistido como becaria, ganó una beca en ExxonMobil, ha estado en Estados Unidos en becas que se ha ganado, y aparte es divulgadora, es una excelente divulgadora, está escribiendo ahorita libros y está muy centrada en la parte de la ciencia en la divulgación y en las ciencias duras, ¿no? Entonces a mí no me resta más que presentarles este extraordinario ser humano que tengo aquí ante mis ojos, y una persona que nosotros queremos mucho en el grupo, ¿no? Es nuestra vegana, y pues bueno, el trabajo que presenta es un trabajo que yo traje desde la Universidad de McGill, y que con el profesor Fausto, que es del doctor, el trabajo era del profesor Alejandro Rey, que es emérito, profesor distinguido de la Universidad de McGill, y el doctor Fausto lo desarrollamos en varios artículos, y ahorita ella, Jacibe, está escribiendo el artículo referente a este trabajo y que se tiene que enviar antes del 18. Entonces, el título de este trabajo es Modelo Flexo Electroreológico aplicado a la descripción de membranas biológicas tipo cristal líquido. Son membranas que se encuentran en el oído interno, células ciliadas externas del oído humano. Presenta la pasante en maestría en ingeniería y la ingeniera química Yacibe Hernández Rodríguez, y sus tutores, tutor principal, doctor Gabriel Ascanio Gasca, tutores, doctor Fausto Calderas García, doctor Edson Emilio Herrera Valencia, y este trabajo se hizo en la unidad de bioingeniería, conjunto con el CICAT, conjunto con la Facultad de Química en las instalaciones. Entonces, pues les agradezco mucho y bienvenida a tu casa. Tú eres la consentida, te queremos mucho. Entonces, danos una buena plática y preséntanos lo que vas a defender, y vas a defender de este grupo en la Facultad de Química con todos ellos. Demuestra lo salsa que eres, ¿ok? Ok, Bueno, nos vemos. muchas Gracias. gracias. No, pues muchas gracias, ¿no? Por la presentación. Fue muy comprometedora, siento yo. Muchas gracias por eso. El día de hoy, pues les voy a presentar mi tesis. La verdad es que agradezco el espacio porque pronto me voy a titular y ese fue el pretexto perfecto para abrir de nuevo mi tesis y reestudiarla. Entonces, esto lo voy a tomar como un ensayo previo a mi presentación de tesis. Entonces, pues yo les agradecería si me quieren hacer comentarios, si me quieren hacer preguntas, cosas que no he considerado, se los agradecería mucho.
Entonces, bueno, ya les leyeron el título, que es modelo flexoelectrorreológico aplicado a la descripción de membranas biológicas tipo cristal líquido, que está en un caso específico para las células ciliadas externas del oído humano. El día de hoy la presentación se divide en los antecedentes, los objetivos, el alcance, la metodología, para después llegar a los resultados y finalmente a las conclusiones. Quise empezar con esta frase porque creo que el resumen, como en una sola frase, en pocas palabras, de este trabajo es que escuchar comienza con una membrana. El sistema auditivo es altamente complejo, pero de lo que va a depender el que el sonido se transforme en señales eléctricas para el cerebro va a depender de una membrana, que es justamente lo que vamos a estudiar en este trabajo. Respecto a los antecedentes, pues hay una motivación fuerte respecto a las discapacidades auditivas. Tan solo en México existen 2.3 millones de mexicanos que padecen algún tipo de discapacidad auditiva. En un artículo, la periodista Claudia Altamirano las define como las discapacidades invisibles, que son aquellas en las que las personas que las padecen tienden a mimetizarse con el ambiente. Esto es, cuando cuando hay una persona con una discapacidad motriz o visual, es fácilmente identificable, ¿no? Y se les puede abrir un espacio porque pues ves que a lo mejor van con su bastón o con algún aparato. Cuando son discapacidades auditivas, muchos de ellos, porque bueno, una discapacidad auditiva no es únicamente la sordera, ¿no? Y las personas que tienen implantes cocleares son solo una parte de la población con discapacidades auditivas. Mucha parte de esta población no cuenta con algún distintivo que nosotros podamos ver de forma sencilla, entonces tienden a mimetizarse con el ambiente. Esto es que suelen adaptarse, aprenden a leer los labios, aprenden a guiarse por las luces, por el movimiento de la gente, y los demás no nos damos cuenta que padecen una discapacidad. Entonces, hacer este tipo de trabajos me parece muy importante para hacer un avance y un paso más a la atención de personas con estas discapacidades. Respecto al funcionamiento del oído, el sonido entra por el canal auditivo. Bueno, el oído se divide en tres partes: oído externo, medio e interno. El oído entra por el oído externo, que es básicamente el canal auditivo, llega al tímpano, al yunque, al estribo y al martillo, y transmite las ondas mecánicas a la cóclea. En la cóclea se encuentra el órgano de Corti, que es este de acá. Este es un corte transversal y el órgano de Corti lo que hace es sostener las células ciliadas. Las células ciliadas están inmersas en fluidos, lo que se llaman fluidos cocleares, que eso es la endolinfa y la perilinfa. Y a través de estas ocurren dos cosas, porque funcionan tanto como un sensor y como un actuador. Como sensor, detectan las ondas mecánicas y las transforman en impulsos eléctricos para que el cerebro pueda interpretarlas como sonido. Pero también hacen el efecto inverso como actuador, y es que se ajustan a través de impulsos eléctricos para poder detectar las ondas de sonido y poder filtrarlas. Entonces, las células ciliadas son selectores frecuenciales. Este es la cóclea. Y como pueden ver, hay diferentes tamaños. Bueno, aquí hay diferentes tamaños indicados, desde 5 milímetros hasta 30 milímetros. Eso es el tamaño de las células ciliadas y cada tamaño está definido para una frecuencia específica. El cómo las células ciliadas identifican estas frecuencias específicas es gracias a la resonancia, porque para cada tamaño vibra a una resonancia específica y esa es la frecuencia a la que va a detectar el sonido. Pero también lo que hacen es, mediante un efecto de flexoelectricidad, cambian su longitud para poder mejorar la selectividad sonora. Esto es, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de 5 a 10 milímetros y de 8.000 a 4.000 Hz. Entonces, como no tenemos células ciliadas que sean específicas para, por ejemplo, no sé, 6.524 Hz, lo que hacen las células ciliadas es ajustarse y eso lo hacen mediante impulsos eléctricos. Cambian su longitud y pueden detectar entonces un abanico de frecuencias más amplio. Respecto a los antecedentes, la primera persona que estudió la anatomía del oído fue Berzelius en el siglo XVI, que lo que hizo fue definir el oído interno y que estaba compuesto de membranas. Mucho después, en 1862, Helmholtz, con ayuda de Hensel y Corti, describieron al órgano de Corti como un seleccionador de frecuencias. En 1948, Gold y Pumpley definieron que el oído era gracias a la resonancia de los líquidos cocleares que estaban pues adentro de la cóclea. Y en 1985
Brownell, hizo experimentos con células ciliadas y comprobó el efecto de la flexoelectricidad. Básicamente lo que hizo fue darles impulsos eléctricos a células ciliadas in vitro y ver cómo cambiaban de longitud. Respecto a los estudios reológicos, el primer intento reológico que se tiene de estudiar a las células ciliadas es este artículo del 2012 de Abu Daka y colaboradores. En lo que hicieron fue un modelo dinámico para la curvatura media de una membrana flexoeléctrica inmersa en fluidos viscoelásticos. Ellos concluyeron que el entorno determina el comportamiento dinámico y que los modelos viscoelásticos son adecuados para los modelos biológicos. Y mediante un modelo tridimensional, determinaron una serie de números adimensionales con valores para que las condiciones biológicas sean posibles. Luego tenemos este artículo del 2018 que es de Rey y Herrera Valencia, y lo que hicieron fue un modelo electrorreológico para una membrana tipo cristal líquido atada a un capilar que divide a dos fases viscoelásticas de Jeffreys. Obtuvieron una función de transferencia para el flujo volumétrico y concluyeron que el comportamiento monotónico se debe al acoplamiento de ambas fases y de su asimetría. También consideraron números adimensionales. Y por último, tenemos este artículo del 2023, en el que hicieron un modelo reológico para fases viscoelásticas de Maxwell, definieron un número elástico E y concluyeron que las curvas no monotónicas se relacionan con el largo de la célula. Respecto a los objetivos de este trabajo, el objetivo principal es obtener la función de transferencia para una membrana flexoeléctrica inmersa en medios no newtonianos, tomando en cuenta la viscoelasticidad de esta en diferentes geometrías, inelásticas y elásticas. Y respecto a los objetivos específicos, tenemos proponer un operador fluidez que incluya la viscoelasticidad de la membrana, determinar un conjunto de variables adimensionales que describan los procesos macroscópicos del sistema, describir las resonancias específicas asociadas a los mecanismos inerciales, viscoelásticos y flexo-viscoelásticos, y programar un código en Wolfram Matemática que permita observar el efecto de la geometría y de los módulos elásticos y viscosos de la membrana. El alcance, este trabajo se centra en régimen de bajas amplitudes y rapideces de deformación moderadas. Se desprecian los efectos no lineales de los fluidos, tal como adelgazamiento al corte, tixotropía, reopexia y esfuerzos de sedencia. Se supone que no existen cambios en la curvatura de la membrana que induzcan un flujo extensional. Se desprecia el flujo electroesmótico, esto es que consideramos que los fluidos viscoelásticos no tienen electrolitos, y todo se centra en la física lineal, que es física de bajas deformaciones. Respecto a la metodología, utilizamos una ecuación constitutiva que acopla dos fases viscoelásticas y una fase sólida flexoeléctrica inmersa en estos dos fluidos. Se realizó entonces un balance de masa-momento mediante la ecuación de continuidad sin generación y la ecuación de balance de momento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. Consideramos también que el flujo es incompresible e isotérmico y que no hay deslizamiento en las paredes. Ay, perdón, me faltó. Se obtiene entonces una ecuación lineal que relaciona el flujo y el campo eléctrico. Y mediante el formalismo de Fourier obtuvimos la función de transferencia para a partir de esto obtener simulaciones de la respuesta mecánica del sistema. El modelo físico que se planteó fue este. Se toma una pequeña parte de la membrana de la célula ciliada, que es la que tiene la capacidad flexoeléctrica de estirarse y curvarse, y ese pequeño pedacito se mete en un cilindro. Entonces queda el cilindro, más bien queda la membrana atada al cilindro, y esta membrana va a dividir una fase viscoelástica del lado derecho y una fase viscoelástica del lado izquierdo. Es un cilindro que tiene longitud 2L y que tiene una presión inicial a ambos lados y un radio al que denominamos A. Respecto al modelo mecánico, para deducir la realogía de estos dos fluidos, se acopló en un mismo modelo mecánico dos fluidos de Maxwell y la membrana viscoelástica se modeló como un elemento de Kelvin-Boyd. Entonces, obtuvimos un modelo único viscoelastoplasto, donde las contribuciones de las tres fases son dos fases líquidas y una fase sólida, que es la membrana flexoeléctrica. Entonces, ya hablando de ecuaciones, partiendo del modelo de Maxwell, donde las deformaciones son iguales y el esfuerzo total es la suma de los esfuerzos, obtenemos para cada componente una ecuación para ambos fluidos y para la membrana. Ay, perdón.
Y entonces propusimos la modificación para añadir el módulo disipativo de la membrana. Este es lo que nosotros nombramos la viscosidad de la membrana, porque es una ecuación de relajación que toma en cuenta la resistencia de la membrana. De primeras, el tomar la viscosidad de un sólido no me parecía como muy lógico, pero el considerar a un modelo viscoelástico para un sólido nos permite acoplarlo a estos dos fluidos que ya estamos considerando, además de que añade la resistencia para comenzar a moverse. Es más bien la resistencia al cambio de curvatura de la membrana, es lo que estamos considerando. Con esto hacemos una suma del esfuerzo total y una vez resolviendo el cociente se obtiene un operador viscosidad, que es este que está encerrado. Obtenemos un operador fluidez y de forma adimensional, bueno, lo adimensionalizamos para poder meterlo en las simulaciones. Y aquí se obtiene una serie de variables adimensionales. La primera es la viscosidad de bulto, que está relacionada con la disipación total del sistema. Luego tenemos a la memoria del fluido, que nos habla de la simetría de las fases viscoelásticas y la relación entre ambas viscoelasticidades, la del fluido derecho y la del fluido izquierdo. Luego tenemos la elasticidad de la membrana, que está acotada en un intervalo de 0 a 1, donde 0 es una membrana fácilmente deformable y 1 es una membrana completamente sólida. Tenemos un débora inercial, que es el cociente de dos tiempos característicos asociadas a la competencia entre los mecanismos inerciales, geométricos y la elasticidad de bulto de los fluidos en contraste con la viscoelasticidad total del sistema. Y luego tenemos nuestra aportación, que es el débora de la membrana, que es un cociente de dos tiempos característicos relacionados con los procesos de relajación de la membrana y la viscoelasticidad de las fases líquidas. Con esto obtuvimos dos funciones de transferencia. Una función de transferencia es una forma simplificada de representar la relación entre una variable de entrada y una variable de salida de un sistema. Es una representación dinámica de un sistema mediante una transformada para que no dependa del tiempo. Obtuvimos dos funciones de transferencia, una que relaciona el campo eléctrico con el flujo volumétrico y otra que relaciona el campo eléctrico con el esfuerzo. Hablando del flujo volumétrico, se partió de las ecuaciones de continuidad, de la ecuación de movimiento y de la ecuación constitutiva, donde la presión se tomó como una función que es la presión inicial que está a ambos lados del cilindro, más una contribución asociada al campo eléctrico. Y obtuvimos la siguiente ecuación diferencial que ya la escribí aquí en el espacio de Fourier, o sea, ya está transformada al espacio de las frecuencias. Esta ecuación diferencial tiene solución en las ecuaciones de Bessel, dado que es una ecuación diferencial en coordenadas cilíndricas, y nosotros lo hicimos mediante las ecuaciones de Bessel modificadas I y K. Luego se le aplicó la doble integral para obtener el flujo volumétrico y se adimensionalizó. Aquí lo que obtuvimos fue un factor beta estrella, que es una nueva variable dimensional. Y finalmente la función de transferencia, que nos relaciona el cambio en la presión, que está asociada a su vez al campo eléctrico, con el flujo volumétrico. Cuando hablamos de la función de transferencia del esfuerzo, partimos de la ecuación para el esfuerzo y ya sustituida en la función de transferencia que obtuvimos anteriormente, se obtiene una función de transferencia, pero ahora para el esfuerzo. Y finalmente se obtuvo también una función de transferencia, pero para paredes elásticas. Todo lo que hablé anteriormente fue para un cilindro de paredes inelásticas, esto es que, pues eso, las paredes eran rígidas. Ahora lo que consideramos es que las paredes se estiran en una extensión uniaxial, pero se considera que el cambio de área de estirar este cilindro es despreciable. De todos modos, esto se hace una contribución y se hace para acercarnos más a los modelos biológicos, ¿no? Para mimetizar un poco más pues sí, el comportamiento biológico, al hacer no las paredes rígidas, sino elásticas. Entonces, bajo el formalismo de Poiseuille se obtuvo y la presión, se obtuvo la función de transferencia, que está escrita acá, y donde se contempla una corrección a la geometría, que es justamente este cambio de longitud. Para hacer las simulaciones se consideraron una serie de variables adimensionales. La viscosidad de bulto, la memoria del fluido y la elasticidad de la membrana se tomaron del artículo del 2012 que les mencioné en los antecedentes de Daca y colaboradores.
que nos dan el nodo en el que el comportamiento biológico es posible. El Débora inercial se tomó del artículo del 2018 de Rey y Herrera, y el Débora de la membrana, que es nuestra aportación en este trabajo, lo acotamos en un valor de 0 a 1 para hacer las simulaciones. Respecto a los resultados, tenemos primero la función de transferencia del flujo volumétrico en su parte real. Lo que tenemos es una respuesta monotónica creciente hasta un punto máximo, como se puede ver, donde se encuentra la frecuencia resonante. Como podemos observar, conforme aumentamos el valor del Débora o aumentamos la resistencia al cambio de curvatura, la respuesta resonante disminuye. Luego tenemos un tren de picos resonantes al que le hice zoom de esta parte. Este pequeño pedacito es el que se ve acá. Y todos estos picos resonantes son tiempos característicos del sistema, que pueden ser tiempos inerciales, geométricos, que matemáticamente se pueden ver como las funciones de Bessel, porque se me olvidó, perdón. Físicamente pueden estar asociadas a otros tiempos característicos del sistema. Luego tenemos la parte imaginaria, que son curvas resonantes y antirresonantes. Aquí lo que se observa es que el cambio es un poco más drástico respecto a conforme aumentamos el número de Débora. De hecho, el cambio de 0 a 0.25, la curva disminuye muchísimo. Y bueno, lo mismo, al aumentar la resistencia, decrece el efecto resonante. Y esto es por la resistencia de la membrana. Luego tenemos la norma de la función de transferencia del esfuerzo, que es la contribución tanto imaginaria como real de la función de transferencia del esfuerzo. Y lo mismo, tenemos un punto máximo seguido por un tren de picos resonantes. El punto máximo existe por el acoplamiento de los mecanismos inerciales, viscoelásticos y viscoplásticos de la membrana. Esta función de transferencia relaciona la fuerza cortante con los mecanismos inerciales y el esfuerzo en la pared. También el tren de picos resonantes lo podríamos asociar a las funciones de Bessel o a tiempos característicos del sistema. Luego, lo que hicimos fue hacer una competencia entre las funciones de transferencia. En el eje X tenemos la función de transferencia para el flujo volumétrico y en el eje Y la función de transferencia para el esfuerzo. Acá está la comparación entre las dos. Esta es la norma de la función de transferencia del flujo volumétrico y esta la del esfuerzo. Tenemos una zona A que es a bajas frecuencias, una zona B donde se encuentra el punto máximo resonante, un punto C donde está el segundo pico resonante y una zona D donde se encuentran ambos trenes de pico resonantes. Entonces, lo que hacemos al compararlas, obtenemos estos ciclos. Y podemos ver que a bajas frecuencias, las funciones de transferencia son independientes de las frecuencias, es lineal. Luego tenemos un punto máximo, que es el B, y finalmente tenemos el segundo punto máximo y el tren de picos resonantes en la zona D. Luego hicimos el análisis para los tubos elásticos, donde se obtuvo la norma de la función de transferencia. Aquí, en la primera gráfica, está relacionado la función de transferencia al cambio en la longitud. Tenemos una longitud desde z igual a 0 hasta z igual a 2 y la respuesta mayor la tenemos en z igual a 2. Esta diferencia en la respuesta o la disminución en la respuesta para una z igual a 0 se debe a que tenemos dos fases viscoelásticas de diferentes viscoelasticidades. Y luego tenemos una comparación de la función de transferencia para los diferentes Débora de la membrana respecto a la longitud del tubo. Aquí observamos, y es interesante ver que realmente no hay una diferencia entre los diferentes números de Débora. Las líneas se observan prácticamente como una sola y solo hay un pequeño cambio para la segunda fase viscoelástica. Finalmente, las conclusiones, y en este trabajo lo que hicimos fue ver el efecto de la resistencia de la membrana. Nuestra aportación fue abordar tubos elásticos, bueno, hacer el modelo mecánico para los tubos elásticos, el Débora de la membrana, que nos habla de una viscosidad de la membrana, que es la resistencia al cambio de curvatura. Lo que obtuvimos fueron resultados meramente analíticos y esto aporta una base teórica
para seguir analizando estos sistemas y para entender más cómo funcionan y poder plantear tanto otros modelos, aplicarlo a modelos experimentales. ¿Y qué pasó, doctor? Bueno, termino. Adelante, adelante. Ok. Aplicarlo a modelos experimentales y poder ahondar más en otros modelos matemáticos. Esas son la bibliografía y pues eso sería todo. Pues agradecemos mucho a Hasibe por su presentación. Te deseo mucho éxito en tu examen de maestría, te va a ir súper bien. Se nota Gracias. mucho que dominas el tema. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Y bueno, a mí quisiera empezar, que siempre tengo muchas dudas de todo, ¿verdad? Pero esta vez va a ser una recomendación. O sea, Ok. sabiendo que es la presentación para tu examen de maestría, Ujú. me, bueno, la recomendación sería que como tienes muchas gráficas y se nota que eso es lo principal que pues que estás analizando, podrías digamos como que disminuir el tamaño de los títulos y aumentar el tamaño de las gráficas. Ok. Porque, por ejemplo, en la diapositiva 24 y en la 30 hay como que ciertas características en la gráfica que no se alcanzan a leer. Mira, por Ok. ejemplo, la de arriba. Entonces, a lo mejor si disminuyes el tamaño de la letra de arriba, podrías hacer más grandes las gráficas. O Ok. incluso poner una gráfica pues por diapositiva, ya Diapositiva, que ¿no? digamos que es lo que estás analizando, ¿no? Ok. Sí, 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 sí. Bueno, Me esa sería parece. mi contribución. Muchas gracias. Adelante, doctor Edson. Sí, muchas gracias. Hola, Jacibe, hola. Hola. Oye, a ver, vamos a ver, te voy a hacer varias preguntas que son Ay, importantes y sobre todo esta cuestión. A ver, por ejemplo, aquí en esta parte, tú ujú, dijiste al inicio de tu presentación, primero tienes que incluir la generación de este trabajo. Tú tienes una presentación, tienes un libro y vamos a incluir la parte del artículo enviado en lo que tienes ahí. Hay cosas que no me quedan claras. Entiendo que lo dominas, pero debemos de hacerlo muy claro en cómo lo vamos a presentar un poquito más. Por ejemplo, ok, cuando dijiste al inicio abanico de frecuencias, se dice técnicamente espectro. Es un ok, espectro de frecuencias. ¿Ok? ok. Preséntame el dibujo donde tienes a los conejos, por favor. ¿Cuáles conejos estos? Ajá. Bueno, sí, exacto, esos conejos. Entonces, fíjate, eso está bien. Creo que vamos a tener que hacer una diapositiva para indicar que la membrana flexoeléctrica está en la pared. Ahí lo estás mencionando, ahí lo ves perfectamente en ese recuadro, pero tienes que decir que esa forma ondulada la cortas y la pones, o sea, las ondulaciones, no, a ver, eso está Como bien. está acá más o menos. Exactamente, esa ondulación la estás recortando y estás uniendo una parte cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y por eso se ve esa membrana que forma un casquete esférico. Entonces debe de quedar bien claro que esas ondulaciones como un acordeón las tienes que poner como la parte de una esfera, que sería un casquete esférico, y ese casquete esférico pasa un campo eléctrico que lo activa. Por eso es una membrana flexoeléctrica. Cambia su curvatura por efecto de una fuerza motriz periódica que es el campo eléctrico. Debe de quedar bien claro ese conejo, ¿ok? Ok. Bueno, vámonos al modelo matemático de la expresión del modelo de Maxwell, el modelo mecánico. Ese modelo debe de quedar muy, muy claro que lo que tú tienes ahí, porque te van a decir, bueno, ¿por qué lo factorizas así? ¿Y por qué le llamas un operador si en álgebra lineal el operador es un objeto matemático que distribuye a la derecha, saca constantes como la derivada? Ujú. Entonces, nosotros ya hemos publicado 3 artículos en donde hablamos de ese tipo de objetos matemáticos. Entonces, si te va a decir a alguien, ¿por qué operador? Bueno, es una función que depende de un operador que es la derivada parcial con respecto al tiempo.
que después va a ser I omega en el espacio de Fourier. Pero, o sea, y eso ya fue publicado, así lo citaron, doctor, pero es una función que depende de la derivada con respecto al tiempo, por si te dicen algo que te van a decir, ¿no? Que eso Sí. ya sabemos esa pregunta que está cantada, ¿no? Sí. Bueno, esa parte que tú estás metiendo ahí es la contribución más importante en el recuadro rojo, porque estás diciendo que estás tomando al principio la única virtud que le estabas dando a la membrana es que fuera elástica, es decir, que se recuperara, que cambiara su energía interna debido al campo flexoeléctrico y después pudiera regresar y empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Pero ahora estás tomando en cuenta un tiempo de relajación que le llamas lambda m y debe de quedar bien, que es una resistencia al cambio de curvatura, pero pero lo estás poniendo ahí como una resistencia al cambio de la curvatura de la membrana, que podría ser como una ecuación. Esa ecuación debe ser, no es una ecuación de Maxwell, sino es una ecuación de Kelvin-Boy viscoplasto. La otra es viscoelástica, viscoplástica, ¿ok? Entonces, debemos de definir bien esa parte. Ahora, vete a las ecuaciones del modelo matemático. Ok, ahí, a ver, antes, ahí. Cuando tú hablas de ese operador, que dices el operador fluidez, tú estás primero hablando del operador viscosidad y el operador fluidez. Hay que especificar ahí que que estás utilizando ese tipo digamos, de objetos matemáticos para encontrar una ecuación análoga a la de Navier-Stokes, que ha sido bien estudiada para este tipo de sistemas. Es un procedimiento general basado en lo que ya conocemos. Y lo que nosotros estamos aportando es la reología a través de esa lambda m. Ok, vete a las ecuaciones, por favor, a las ecuaciones. Eso está bien, ahí. Ahí esa parte está mal en la ecuación de movimiento porque falta el tensor de Sí. esfuerzos más la divergencia del tensor. Ahorita tuve que tomar aire, me dieron, me revivieron. Más sigma, bueno, la divergencia de sigma, ¿ok? Ok. Sí, 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 sí. Ahora, esa parte está suponiendo que la presión de entrar y salir la misma, pero la estás igualando con la parte de, este, de los efectos eléctricos. Tenemos que tener las variables, las ecuaciones dimensionales y después hablas de las variables adimensionales y después presenta las ecuaciones todas, las más importantes adimensionales, donde dices, esta es la función de transferencia tal, esta es beta y estos son los números adimensionales. Ahora sí, pasamos, ladies and gentlemen, a la parte de análisis de resultados. O sea, Ok, yo lo explicas muy bien, hablas muy bien, pero sí se necesita ser más preciso en el sentido de que te vayan entendiendo, que no te van a entender, pero bueno, tenemos que fingir. Entonces, y después explicar, esta es la parte elástica, y esta es la parte inelástica, esta es mi contribución, y prácticamente el efecto de la elasticidad de los tubos que contienen a la membrana flexoeléctrica, la resonancia compite con la resonancia de la membrana y lo que crea es una menor amplificación. Pues tienes dos personas que quieren lo mismo, vas a tener menos. ¿Ok? ok, Entonces, básicamente, y hasta el final se pone todo lo que hizo usted, se pone agradecimientos a las becas, se pone agradecimientos a los proyectos, se pone la estancia en el libro, porque este libro está basado en tu trabajo de maestría. Se pone el artículo, no lo tenemos publicado, pero enviado sí lo vamos a tener. Entonces, todo eso, se pone la estancia que estuviste allá en Estados Unidos y todo eso. Recuerde que hay que desparramar cajeta, ¿ok? Que es lo más ok. importante, siempre. Bueno, entonces, pues bueno, pues eso es todo, te felicito y pues Muchas gracias. ya vamos a tener vegana maestra. Bueno, gracias, Yajacibe, te quiero No, mucho. muchas gracias a usted. Bye. Gracias, doctora. A tus órdenes. Gracias, doctor Edson.
Del profesor Alfonso Macario en el chat. Dice, hola, buenas tardes. Fue muy técnica la presentación que no entendí cuál es el fin de encontrar estos datos respecto a la flexibilidad o no que tenga la membrana, porque considero que estos estudios se aplican al daño que vemos en las personas y más en los adultos mayores. Pues sí, realmente el estudiar estas membranas desde el punto de vista reológico nos da un punto de vista, digamos, que se añade a lo que ya se ha estudiado de forma experimental. El problema con las células ciliadas del oído de los humanos es que no podemos hacer experimentos con ellas, es muy difícil. Con animales se ha hecho, pero porque pues se utilizan a los animales como justamente como eso, ¿no? Para hacer la experimentación. Entonces, hacer un análisis desde el punto de vista reológico nos ayuda a entender las frecuencias. Esto se relaciona, ¿no? La función de transferencia con las frecuencias y entender en qué frecuencias existe el acoplamiento entre las fases de los líquidos y la membrana para entender el funcionamiento del oído. Esto se puede aplicar a tanto, no solo a adultos mayores, sino a todas las personas que tengan una discapacidad auditiva que tenga que ver con las células ciliadas. Porque, bueno, hay otras discapacidades auditivas que tienen que ver, por ejemplo, con el nervio auditivo, que esas pues ya son irreversibles. Pero si hablamos de entender cómo funcionan las células para poder escuchar, a todos la disminución del oído por accidentes, por enfermedades, por medicamentos ototóxicos, se podría aplicar en eso. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Jacibe, ¿en qué es tu maestría? Exactamente cómo se llama. Es maestría en ingeniería química en el área de polímeros. Ah, ok, ok. Y por ejemplo, justo, o sea, estaba pensando que nosotros como ingenieros químicos buscamos como la aplicación, ¿no? Más que, Ah, o sea, como que siempre pensamos en cómo se va a aplicar, justo como yéndome hacia la pregunta del profesor, este, y nos comentas, bueno, sirve para explicar, ¿no? El comportamiento. Y ahorita que me dices que es en polímeros, ¿no se podría simular una membrana? O sea, con De, estas características. de hecho, sí se podría. Yo lo que más le veía, bueno, porque yo también me preguntaba como una aplicación más técnica, ¿no? Más visible. Sí. Y yo, o sea, de todo lo que he estudiado, creo que podría aplicarse también al mejoramiento del entendimiento, por ejemplo, de los implantes cocleares, porque pues básicamente lo que hacen es sustituir a la cóclea y en la cóclea están las células ciliadas. Entonces también el entender cómo estas frecuencias hacen resonancia en los líquidos podría ayudar a mejorar los implantes. Ok. El doctor Fausto tiene levantada su mano. Adelante, doctor. Sí, gracias, doctora Alejandra. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Perdón. Hola, Jacibe, pues igual quiero felicitarte por tu presentación. Pues muchas se ve que gracias. ya has practicado y que ya estás casi lista para tu examen. Yo te deseo mucha suerte. Muchas Y gracias. pues nada más algunas cosas básicas. El modelo de Maxwell que tú elegiste Sí, para modelar tu sistema es un modelo que, si recordamos la analogía mecánica, pues es un pistón y un resorte en paralelo. Y eso quiere decir que cuando los deformas, la deformación va a ser equivalente y no el esfuerzo, ¿no? ujú, Eh, en ese caso, cuando tú graficas el módulo elástico y el módulo viscoso, el que representa el resorte y el que representa el pistón, si lo graficas en una gráfica con respecto a la frecuencia, en una gráfica logarítmica, log-log, ¿cuáles son las pendientes que predice este modelo para G' y G'? ¿Te acuerdas? no, la verdad no me acuerdo. Bueno, nada más repasa las Ok, ecuaciones. En una gráfica log-log, la pendiente es equivalente a la potencia. Entonces, G' está a la potencia al cuadrado, entonces va a ser una pendiente de 2. Y G' va a ser una potencia de 1 porque no está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ok, Eso es importante saberlo del modelo porque pues, te lo pueden preguntar.
Ok, La otra, el análisis de tus resultados, yo te pediría que pongas la figura 29, que es la que me parece la más importante de tus resultados, a mi juicio, porque tienes esos loops o ciclos, vamos a decirle a bajas. Bueno, la gráfica de abajo, nada más. Recuérdame, ¿qué estás graficando contra qué? es el flujo volumétrico, no, la función de transferencia del flujo volumétrico contra la función de transferencia del esfuerzo. Ok, lo del flujo ahorita lo comentamos. ¿Tú a qué le atribuyes esos ciclos que se presentan? ¿A qué propiedad del material? ¿Qué es lo que causa que se formen esos loops, vamos a llamarle, o ciclos? Bueno, es que estos ciclos, ¿no? Los de la zona D y C, Ujú. están asociados a los trenes de pico resonantes y estas resonancias pueden ser asociadas a tiempos característicos del sistema que pueden ser geométricos o inerciales. Ok, te lo digo porque te lo van a preguntar. En un artículo que no es el de tu trabajo, es otro, también hemos visto este tipo de ciclos y están asociados a la elasticidad del sistema. Entonces, acuérdate que ese efecto de esos loops es por la elasticidad de tu sistema. Por Ok, eso tienes los picos resonantes. Y finalmente, ese fenómeno tú le llamas picos resonantes porque están asociados al fenómeno de la resonancia, que es muy importante en física, pero ¿tú cómo se lo explicas al público en general el fenómeno de la resonancia? la resonancia ocurre, permíteme un segundo, es que estoy anotando. Sí, a ver. La resonancia ocurre cuando la frecuencia característica de un material empata con la frecuencia del sistema, haciendo que el material vibre más vigorosamente. Ujú. Y en tu caso, Sería cuando se empata la frecuencia de nuestro sistema con la frecuencia característica de la membrana. Entonces es cuando ajá, observamos el acoplamiento y la resonancia máxima. la frecuencia del sonido, ¿no? Del sonido que Ah, escuchamos. sí, Ok, y así es como reacciona la membrana, ¿no? sí, exactamente. Amplificando esos sonidos para que los podamos interpretar como señales eléctricas. Bueno, pues muy bien. Nada más, ¿en la naturaleza se presentaría algún otro tipo de resonancia que podamos ver en la vida cotidiana? Sí, hay mucho. Bueno, por ejemplo, cuando hay esos videos de que rompen copas, por ejemplo, con la voz, es acción de la resonancia, Ujú. porque cuando la voz empata con la frecuencia característica del cristal o, bueno, del vidrio, vibra vigorosamente y se rompe. También podemos verlo, es que ese efecto me gusta mucho, pero el masajeador de cabeza, el que tiene como patitas, que tiene patitas largas Ujú. y cortas, cuando mueves las patitas largas, se mueven solo las patitas largas, y cuando mueves una patita corta, se mueven solo las patitas cortas. Esto es porque vibran a una frecuencia característica y hacen que las demás vibren por la transmisión de esas ondas mecánicas a través del aire. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo te agradezco y nuevamente te deseo mucha suerte. Sé que lo vas a hacer Muchas bien. gracias. Ay, muchas gracias. Y pues invito al público en general a que por favor le haga preguntas. Todavía tenemos tiempo a su compañera para que le sirvan para preparar su examen, por favor. Y gracias, doctor Alejandro. Doctor, adelante, doctor Enrique. Buenas tardes, maestra Alejandra. ¿Qué tal, Hola. Jacibe? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, por ahí quítale un 7.9 que traes a una de tus ecuaciones constitutivas, como que no hace referencia a ese 7.9, entonces me quedé, dije, ¿de dónde sale el 7.9? Pero Sí, algo que me llamó la atención, que me dices que estos estudios se han hecho en animales, ¿estamos de acuerdo? sí. Bueno, en Hay células datos, y en animales. ajá, hay datos experimentales. ¿Por qué no comparar esos datos experimentales con tu modelo matemático? Creo yo que si lo comparas tus datos experimentales con el modelo matemático, vas a enriquecer y puedes dar una estimación del comportamiento de tu modelo y de la contribución de tu modelo hacia el comportamiento natural. ¿O por qué no tomaron en cuenta esta parte de los datos experimentales? Bueno, es que en sí el objetivo y digamos el alcance de este trabajo era hacer el modelado matemático y que quedara como base para justamente hacer otros trabajos en los que se emplearan datos experimentales para compararlo y ver cómo se comportaba. Pero o sea, la delimitación en sí es hacer las funciones de transferencia.
con la aportación que es el considerar la elasticidad de la resistencia de la membrana. Y bueno, tomando en cuenta la pregunta de la maestra Alejandra, y dado que tú estudiaste una maestría en polímeros, ¿qué polímero crees que te pueda emular o te pueda dar estas propiedades particulares de esta membrana flexoeléctrica que tienes? Pues es que estamos hablando de membranas que están hechas de proteínas. Entonces, pero si hablamos de un polímero específico, o sea, de un polialgo, no, la verdad es que no lo he considerado. Bueno, es que mi pregunta va a sobre todo de que dijiste que estos modelos podrían emplearse en el desarrollo de nuevos dispositivos auditivos, ¿no? Sí, Y tengamos en cuenta que este dispositivo, pues más que nada va a tener una membrana sintética que no va, digo, una membrana proteínica no va a soportar la frecuencia que le vamos a mandar, ¿no? Entonces creo yo que también sería interesante el que tú propusieras un material polimérico, el cual tuviera estas contribuciones mecánicas que tú estás mencionando. ok. Honestamente lo veo, o sea, es muy interesante, digo, sí es muy interesante proponer un material, pero lo veo fuera como del alcance del proyecto, también porque le voy a ser honesta, no sé a ciencia cierta cómo funciona un implante coclear. Claramente, pues todos estos estudios nos pueden ayudar a entenderlos y a mejorarlos, pero pues ya trabajando en ello, ¿no? Sin embargo, sí lo voy a tomar en cuenta, tanto los datos experimentales como un material que podría utilizarse. Muchas gracias. No, que ya te dirás. Jacibe, aquí en esta parte, en esta cuestión que te pregunta el doctor Enrique, creo que es muy enriquecedora porque en tu jurado no vas a tener solamente matemáticos, y más si tu maestría es en polímeros, te pueden llegar a preguntar justo esto, ¿no? Te van a decir, oye, ¿qué propones? A pesar de que no sea el alcance de tu trabajo, sí sería bueno que tuvieras una respuesta, pues ahora sí que en el bolsillo, ¿no? Por cualquier cosa. Ok, sí, muchas gracias. Adelante, doctor Edson, sí está pidiendo la palabra, Sí, o sí, se sí, quedó. perdón, sí. Adelante, doctor. Una cuestión así muy puntual. Acuérdate que tenemos ya publicado un artículo en Physical Fluids de estas partes no lineales, de un modelo no lineal, y es reciente del 24. Entonces es importante que lo menciones dentro de tus antecedentes. Y sí concuerdo con todas las preguntas. Las preguntas básicas que te van a decir es ¿por qué hacer un estudio de esto si es teórico? Es que las células ciliadas son irreversibles, no puedes generarlas, entonces tienes que empezar con modelos que se aproximen matemáticos. Y lo que te pregunta el profesor Enrique es vital. Hay datos numéricos experimentales que de hecho y tú me has mencionado algunos artículos que hay que tenerlos en la mano y coincido con la doctora Alejandra. Hay que tener cuánto vale el coeficiente flexoeléctrico, las viscosidades, todo eso. O sea, tener datos que nos permitan dar un numerito. Nada más es eso, ¿eh? Gracias, Jacibe. Gracias, te quiero mucho. Bye. Gracias, doctora. Gracias. A usted, doctor. Doctor Fausto, ¿quiere aportar otra cosa? Sí, gracias. Es que me faltó lo del flujo, casi es muy importante porque me mencionabas que estabas graficando ahí la función de transferencia del flujo. Bueno, en la gráfica estábamos comentando, pero siempre me he peleado con el doctor porque si tú pones tu sistema es cerrado. No sé si lo puedes poner el sistema donde tienes la membrana y los dos fluidos. Sí. Acá. Exacto, ese es un sistema cerrado. Realmente ahí no hay flujo como tal. Lo que hay es un desplazamiento del fluido, si quieres, pero flujo como tal no hay. Entonces ahí te podrían cuestionar, ¿no? Lo que tienes es un desplazamiento de la membrana, lo cual pues empuja el fluido de un lado y lo jala del otro lado cuando se deforma. Entonces tienes que tener cuidado con esa variable que no es como tal flujo. Ahí sí nos hemos estado peleando el doctor Edson y yo con eso, porque Ok.
Sí se presta a confusión. Nada más cuidado con eso. Es la recomendación. Gracias, Ok, doctora sí, Alejandra. muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Al parecer ya no hay más preguntas. Mucho éxito, te deseo mucho éxito, Jacibe, nuevamente. Muchísimas gracias. Esperemos que el próximo seminario Perdón, ya hay, sea. hay una felicitación ahí en el chat. Nada más. No sé si la ves, Alejandra. Sí, 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 de la Laura Pineda, excelente presentación. Ay, muchas Yo creo que gracias. todos consideramos eso, que está muy bien, solamente son detallitos y pues que no estés nerviosa. Yo te recomiendo que disfrutes mucho ese evento porque pues solo pasa una vez, ¿no? Sí, no, sí. Sea como sea, pues solo pasa una vez. Y pues nada, desearles a todos excelente tarde, excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente entrega, en el siguiente Muchísimas gracias seminario. a todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta Bye. luego, que estén bien. Saludos, buenas tardes. Hasta Buenas luego, tardes. buenas tardes. Hasta luego, maestro.